Estamos de vuelta en CNN Prime y lo hacemos para la entrevista del día de hoy. Nos acompaña el alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, a quien le agradecemos por estar con nosotros acá esta noche. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes, buenas noches ya, Ivo. Gracias Sí, por la buenas noches invitación. ya. Bueno, muchas cosas que conversar con usted. Le agradecemos por venir un día viernes. Siempre es más complicado conseguir entrevistados, pero tenemos uno muy bueno el día de hoy. Y partamos conversando inmediatamente, alcalde, por el tema de las contribuciones, que ha sido un tema. Se ha hablado de que se ha vuelto a generar una especie de municipalismo sin importar colores políticos, en razón de beneficios comunes para todos. Pero efectivamente el tema de las contribuciones impulsada por el gobierno ha cruzado distintos elementos, distintas necesidades, distintas inquietudes entre cada uno de los municipios. ¿Usted cree que el Ejecutivo quizás no está entendiendo todavía cuál es el fondo del reclamo, de la necesidad que tienen los municipios? Yo creo que sí, escuchamos ayer anoche al ministro de Hacienda, al subsecretario, lo hemos conversado con varias autoridades y por supuesto entienden cuál es la problemática para los municipios. Sí es importante tener presente que también ha permitido levantar, explicarle a la ciudadanía qué es lo que hacemos, cuántas son las tareas que tenemos, muchas de ellas sin financiamiento. Cuando se dicta la ley Cholito, hay una serie de obligaciones y nadie pone un peso. En materia de salud, por ejemplo, nosotros en Santiago atendemos 350.000 personas y tenemos el per cápita solo por 200.000, o sea, 650 por los que no recibimos ingresos. Tenemos 5 CEFAM debiendo tener 10 y por lo tanto todo eso requiere recursos. Ha habido polémica por los parques estos días porque tuvimos una empresa que tuvimos que terminar el contrato. Aprovecho de descartar la falsedad que se está diciendo que no regamos en un mes el parque forestal. Eso es completamente falso, se regaron los árboles, etc. Pero voy al punto de que Santiago gasta miles de millones de pesos en el parque forestal, parque O'Higgins, parque Quinta Normal, etcétera. Gasto sideral para cualquier municipio, que tiene que ver también con que son parques que usa probablemente buena parte de la región metropolitana, son parques metropolitanos. Eso lo paga el municipio. Cuando yo abordo los temas de seguridad, hoy día en el Mercurio sale un artículo de un señor que dice: voy a invertir 120 millones de dólares en un proyecto inmobiliario en el centro. Y lo hago porque el alcalde con su medida de seguridad ha mejorado las condiciones de la comuna, lo dice él, no lo digo yo. Nosotros hemos invertido miles de millones en seguridad. Entonces, nos permite también hacer ese análisis cuando tenemos voces como la de Libertad y Desarrollo, que de manera bien ramplona llega y larga con que, oiga, los municipios llorones, cuando deberían estos aportes, ¿no es cierto?, que hacen los particulares pagando las contribuciones, tener una retribución inmediata en muchos servicios que ellos no dan. O sea, yo entiendo que la vida es fácil cuando uno es analista de un instituto, como Libertad y Desarrollo, pero también es cierto que la ciudadanía se ha preocupado de preguntarle a los alcaldes: oiga, ¿por qué le va a complicar tanto esto? Primero, porque son cifras importantes. Segundo, porque tenemos demasiado gasto que estamos abordando, importante, no superfluo, para el que tenemos poco financiamiento o estamos muchas veces sin financiamiento. Para ponerlo en contexto, Santiago, la comuna de Santiago, si se legisla esto, se aprueba tal como está, ¿cuánto es el dinero aproximadamente que usted dejaría de percibir y que eso finalmente, como usted dice, se vería reflejado en quizás no poder aplicar ciertas políticas públicas o apretarse de ciertos lados o cerrar algunas cosas? Tenemos una diferencia. El informe que nos entrega la subdere habla de 720 millones, nosotros el cálculo nuestro que es más o menos 1.200, en un presupuesto de 230.000, puede ir a parecer poco, pero cuando yo tengo un déficit de 15.000, 18.000, agregarle 1.000 millones al déficit, por supuesto que es una pérdida importante. Ahora, quiero ser súper claro, porque no soy mayoría en esto, yo sí estoy de acuerdo en eliminar las contribuciones a los mayores de 65 años y sin tope. Yo no me gusta cuando empezamos con que, mira, es que el señor tanto, un apellido, ¿no es cierto?, que todos sabemos que tiene muchos recursos, va a dejar de pagar. Sí, pero si cuando yo empiezo a hacer ese análisis, voy a obligar a pagar a una persona que tiene una propiedad cara, que durante toda su vida trabajó, tuvo un muy buen ingreso, pero hoy día tiene pensión o jubilación. Ayer estuve con 2 personas, que un abogado destacado, ex parlamentario, no quiero entrar en detalle quién, pensión de 1,5 millones, tiene 80 años, sigue tramitando. Y me dice: yo la verdad que las contribuciones se me hacen muy cuesta arriba, porque medicamentos, etcétera. Caso como ese está lleno en la comuna, en distintos barrios, el barrio Conchitoro, el barrio Brasil, el barrio Las Tarrias, que me dicen: alcalde, yo tengo una propiedad
que claro, es cara y paga mucha contribución para mi capacidad económica. Yo viví con un buen sueldo cuando trabajaba, mi pensión actual es mucho menos que eso y gasto mucho en una serie de cosas y la verdad es que no me gusta la propuesta que hace un economista muy destacado que dice la solución es que usted venda su casa. Cuando usted ya se jubila, ¿sabe qué? Sinceremos las cosas, venda la casa. ¿Para qué nos engañamos? Yo no estoy de acuerdo con eso y por eso yo estoy de acuerdo, estoy a favor de que se eliminen las contribuciones a todas las personas mayores de 65 años solo para su residencia, donde vive. Sí. Y teniendo en cuenta ya esa perspectiva que usted tiene y que es compartida por todos los alcaldes, es generalmente casi todo, pero la mayoría al menos está con esa idea, no lo ven como una idea mala a priori inmediatamente, pero ¿usted cree que parte de la discusión se debería haber puesto sobre la mesa, haber sentado a los alcaldes antes de anunciar quizás que se enteraran que parte de esta mega reforma tenía incorporado algo que les iba a afectar directamente en parte de recorte? Está en el programa de gobierno del presidente Kast. Los que leímos el programa sabemos que esto está, por lo tanto... ¿Pero lo imaginaban así? Porque no nos debe sorprender. Lo que no aparecía es qué pasa con el ingreso de los municipios y eso es lo que estamos hablando ahora y evidentemente pudimos haber conversado antes con Hacienda sobre todo. Yo creo que esa conversación debió haber sido mucho antes. Pero ya se perdió tiempo porque estamos a la vuelta de la esquina, hay una fecha para que esto se pueda votar, sale a la Comisión de Hacienda, después va a la sala. Hay tiempo todavía para conversar, estamos a tiempo. El tiempo se termina cuando esto se aprueba finalmente en el último trámite y todavía falta para eso. El ministro tuvo una recepción extraordinariamente amable. Ayer fuimos con el presidente de la MUCH. Yo soy vicepresidente de las dos asociaciones. Ayer no era la asociación chilena, era la MUCH. Y éramos, además de los municipios probablemente más afectados, aprovechamos de contar la realidad de varios otros municipios en donde uno dice, bueno, es solo un 1%. Pero cuando tenéis déficit, ese 1% puede significar que tengas que dejar de hacer programas sociales, etc. El ministro lo comprendió y quedamos de seguir conversando para afinar mejor la cifra y ver qué salida podemos tener para esto. ¿Qué propuestas concretas llevaron ayer o han conversado? Porque finalmente es el mismo ministro quien hace una subdivisión de la comuna, cuando los tilda de las comunas, 12 comunas más ricas, que van a ser las que salen más afectadas, para hacer la comparación en cuanto a todo el resto, a las más de 300 que no deberían tener un cambio muy significativo. Le planteamos eso, yo se lo planteé. Santiago, el nivel socioeconómico de sus vecinas y vecinos está en el mismo nivel que Independencia, que Quilicura, que La Florida, que San Miguel. Ese es nuestro lugar cuando uno analiza el nivel socioeconómico. O sea, nosotros no es nada contra Las Condes, Vitacura, Barnechea, no estamos en ese lugar del ranking de nivel socioeconómico. Por pobreza también estamos, de hecho, un poco más abajo que eso. En ingresos tenemos más, pero también tenemos más habitantes. Santiago es la tercera comuna más poblada de Chile después de Puente Alto. Puente Alto, Maipú y Santiago. Y bien cerquita, nosotros tenemos más habitantes según censo que La Florida. Entonces, también le planteé al ministro, no nos califique dentro del grupo de las comunas ricas porque no lo somos. El alcalde de Alessandri, Felipe Alessandri, siempre dice que Santiago es como la pituca sin lucas. En apariencia tiene plata, tiene palacios, tiene lugares muy bonitos, pero no tiene plata, no tenemos recursos. Y el NSE de nuestra población es distinto. Y lo otro también, Ivo, Santiago recibe 3 millones de personas todos los días y tenemos que prestarle servicio a esa gente. La comuna que nos sigue a Santiago creo que tiene 250 agentes de seguridad municipal, yo tengo 900 y vamos a llegar a 1000 y todavía estoy corto, debería llegar a 2000, porque tenemos que atender primero a nuestras vecinas y vecinos, a quienes viven en la comuna, pero además tenemos que atender barrios comerciales que reciben decenas de miles de personas. A Santiago llegan 350.000 personas al día a estudiar en la educación superior. Solo en educación superior. Entonces también le planteé al ministro, porfa, a mí no me incluya dentro de las comunas ricas porque no lo somos, ¿no? ¿Les molestó que los hayan como subdividido, que les haya puesto esta chapa al ministro? Porque no se deja hablar finalmente ahora de las comunas que salen más afectadas y se les tilda en los medios de comunicación en todas partes. ¿Se equivocó el ministro? ¿Lo pareció de otra forma quizá el planteamiento? Ya fue así. Ya él nos dijo, mira, vamos a hablar probablemente de la que tiene mayores ingresos por la vía de las patentes comerciales o de las contribuciones, que son distintos tipos de ingresos, pero no es lo mismo que ser comuna rica, evidentemente. Ahora, con todo, para ser justo con mis colegas que también estaban ayer, una comuna que aparece como rica, le sacas 8.000 millones, por supuesto, que es un tremendo problema. O sea, a Vitacura, a Lo Barnechea, si le restas 7, 8 mil millones, por supuesto la alcaldesa, el alcalde ven mermado su presupuesto de manera importante.
La idea de eliminar la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es una propuesta hecha a título personal por la alcaldesa Catalina San Martín de Las Condes, ¿a usted le hace sentido? Es legítima la opinión de la alcaldesa de Catalina. Yo no la había pensado nunca como alternativa, no le veo mucho sentido, no conozco el detalle. Pero yo me quedo con el anuncio del presidente, salvo la fusión, ¿no es cierto?, de Interior CGGOP, Sí. que va a convocar una comisión asesora presidencial para tratar de zanjar este tema de si tenemos muchos o pocos ministerios y subsecretarías. Si nuestra burocracia es muy grande. Creo que es una buena medida porque está hace rato en el aire esto de que, mire, Chile, comparado con el resto de los países OCDE, tiene demasiados ministerios, demasiadas subsecretarías. Ok, démosle una vuelta por ahí, hagamos un análisis serio y a partir de ahí vamos, ¿no es cierto?, viendo si tenemos mucho o no. ¿Se justifica un ministerio de minería? Es que somos el país con más minería del mundo. Ya, perfecto, uno de los más grandes. ¿Se justifica un ministerio de energía? Ah, chuta, ¿se justifica el ministerio de esto o el otro? Mejor hagamos este análisis que el presidente plantea en esta comisión asesora presidencial y después de eso, bueno, habrá que hacer una propuesta de achicar probablemente. Pero a usted le sorprendió, ¿no estaban los planes que escuchar esto ayer? No, es que planteamos todos varias cosas que no nos habíamos avisado unos con otros. Evidentemente no es la opinión de la alcaldesa, que es súper respetable. Y para cerrar este tema, ¿cree que se está repitiendo esta fórmula que ha sido, bueno, usted es alcalde ahora, pero me imagino que lo escuchó también cuando era presidente de partido, cuando era parlamentario, cuando fue ministro, que muchas veces se toman decisiones desde el Palacio de la Moneda o desde los ministerios que están ahí cerca del Palacio de la Moneda sin escuchar a los territorios 100%, o que se les suma a las conversaciones cuando ya está un poco cortado el queque, como se dice coloquialmente? ¿Usted cree que el presidente Kast podría estar cometiendo el mismo error? A ver, esto está en el programa de gobierno, por lo tanto nadie puede sorprenderse con que el gobierno impulse esta medida, un primer punto. Es bueno que un gobierno impulse las medidas que planteó en el programa. Aquí acabamos de discutir estos días el tema de la eliminación del CAE. Sí. Lo ponen con el programa, pero no lo mandó nunca. Aquí está una medida que el gobierno sí planteó del día 1. ¿Es una medida correcta? Bueno, ahí evidentemente hay un amplio espacio de discusión. Yo creo que sí es una medida correcta. Gente que pagó toda una vida del crédito para el banco, para quien sea, ¿no es cierto? Luego de eso pagó toda una vida contribuciones y después de jubilado, a los 65 años o más, sigue pagando. A mí me parece súper injusto. ¿Pero el efecto que tiene eso? Es que, bueno, hay muchas cosas injustas y el gobierno dice, esta es una de las cosas injustas que yo quiero abordar. No estoy de acuerdo con quienes dicen que es regresivo, etcétera. Claro, economistas que dicen que es regresivo y otros dicen que no, pero si nos limitáramos a lo que los economistas nos dicen, la verdad que yo estaría bien complicado, con todo cariño por los economistas. Sí. Oiga, hablemos del Instituto Nacional. Subimos nuevamente suspensión de clases por amenazas de muerte a algunos directivos, inspectores, profesores. ¿Qué pasa con el Instituto Nacional? ¿Cuál es el análisis que usted hace ya como alcalde, como vecino de la comuna? ¿Qué le pasa a usted cuando ve que pasa esto con el Instituto Nacional? Durante el año que me tocó ser sostenedor, y hay que empezar diciendo eso, yo ya no soy el sostenedor, sí. No están a cargo del municipio, están a cargo del Servicio Local de Educación Pública Santiago, el SLEP Santiago, pero durante el año que tuvimos a cargo esto hicimos un análisis y un diagnóstico con las comunidades en términos de que hay una violencia política instalada solo en 5 establecimientos en Santiago, más 2 en Providencia, más 1 o 2 en Ñuñoa, por lo tanto en 9 en todo Chile, de centenares de establecimientos de educación media, solo en esos 9. Esto no pasa en Viña, no pasa en el Bosque donde yo estudié, no pasa en La Serena, solo pasa ahí, no pasa en otros establecimientos de Santiago. Los que tienen la mayor cantidad de eventos de violencia política son los 4 emblemáticos de Santiago de hombres. Luego, tomamos una decisión, perseguir esto con un trabajo distinto a lo que se venía haciendo antes. Primero, perseguirlo. La administración Harler no los persiguió, nosotros decidimos perseguirlo. Luego, distinta la pega. Porque obviamente cualquier persona dice, ¿cómo es posible que durante tantos años no haya un detenido, no haya nadie formalizado, no se haya llevado a nadie a juicio? ¿Cómo es posible que esta gente tira la molotov a vista y paciencia a todo el mundo y esto queda impune? Y empezamos a hacer un trabajo con la Fiscalía Centro Norte, que se ha portado espectacular, con el carabinero en este caso, y nosotros como sostenedor, nuestra Dirección de Seguridad, la Dirección de Educación en ese minuto, las comunidades, y tenemos
en este minuto resultados reales, concretos. Por primera vez en la historia hay decenas de personas identificadas, formalizadas, con medidas cautelares, que han sido sorprendidos, la mayoría de ellos estudiantes de los establecimientos, en flagrancia, portando benzina, tirando molotov, armando molotov, etc. Y eso nos permitía avisorar, si uno seguía esta pega, que tú ibas a lograr dar con quien está detrás de esto, que son adultos que financian, adoctrinan, entrenan, etcétera, a los grupos que hacen estas manifestaciones más violentas. Usted, pongámonos en el caso, usted es apoderado del Instituto Nacional. ¿Usted sentiría que el Estado tiene el control de las escuelas, de los institutos? No, para nada. Estos cuatro emblemáticos están sometidos al chantaje constante de una minoría, al secuestro de una minoría chiquita. Son minoría, para empezar. La mayoría no está de acuerdo con la violencia. Difícil? Bueno, es que esa era la pega que estábamos haciendo, porque el capucha tú no le ves la cara, entonces había que hacer todo un proceso previo, había que identificarlo, había que detenerlos, había que la Fiscalía, ¿cierto?, hiciera todo un trabajo de inteligencia, y se avanzó mucho. Por primera vez en la historia se avanzó mucho. El problema es que la actual dirección del SLEP, que fue designada por el ministro Cataldo, por el gobierno anterior, frenó todo esto. La problemática de esta semana, yo te doy un dato concreto. Alumno expulsado del Instituto Nacional por nosotros, por aplicación de la ley Aula Segura, ¿no es cierto?, y los reglamentos escolares. La Corte de Apelaciones, ya, por culpa del SLEP, que no aporta los antecedentes en la defensa, ordena devolver al establecimiento a este estudiante. Nosotros solo expulsamos casos en que estaba absolutamente acreditado que eran parte de acciones reñidas absolutamente con la disciplina, el orden del establecimiento y muchas veces derechamente capucha. Entonces, este revés que se sufre en la Corte por un problema de capacidad del SLEP de defender la medida, nos muestra también una actitud que tiene el SLEP de no ser capaz de enfrentar esto. Ivo, yo cuando estaba de alcalde en 45 minutos, ese era el promedio de desalojo cuando nos tomaban un liceo. Yo siempre le dije a los estudiantes cara a cara en mesas que fueron muy duras, todo el diálogo que quieran, pero sin paro y sin toma. Si usted quiere dialogar, si usted quiere manifestarse, manifiéstese pacíficamente. Pero la toma es un acto violento y yo tengo que preocuparme de la mayoría que quiere estudiar. Aun cuando incluso fuera una minoría los que quieren estudiar, tienen derecho por sobre los que pretenden parar. Y si fuera uno solo, a ese tengo que garantizarle el estudio. Nunca permitimos que una toma durara más de 45. Ahora ha habido tomas de días enteros. Diálogo, dice la dirección del... Diálogo. Y al final, ¿qué hacemos? Retroceder al periodo Hasler, en donde no se quiso enfrentar este problema, y este retroceso está costando carísimo a los jóvenes de la Comuna de Santiago. Hablemos de la cárcel, un tema que también lo ha tenido usted ahí de cabeza, incluso enfrentado con el actual gobierno, con ahí podríamos decir, una especie de disputa comunicacional con el ministro Fernando Rabat. El gobierno ha respondido varias veces que todas las comunas deben aportar para enfrentar la crisis de seguridad. Le pregunto directamente por qué Santiago debería ser la excepción en este caso. Es que el tema es al revés. El ministerio está haciendo una excepción con Santiago. Lo hizo el gobierno anterior. Yo no he cambiado de opinión. Yo detesto al político que porque cambió el gobierno se da vuelta la chaqueta y cambia de opinión y vamos acomodándonos. No. Como alcalde ingresé una demanda de nulidad de derecho público el año en donde estaba gobernando Gabriel Boric, presidente de la República, ministro Gajardo. Con el ministro conversábamos harto, nos discutíamos, nos peleábamos por esto en el sentido de discutir, digamos, nunca una pelea, siempre dentro del marco del respeto. ¿Conversaba más que con este ministro? Sí, bastante más. Y siempre mantuve la misma opinión. ¿Y por qué le digo que es al revés? La regla general es que los penales están fuera de las zonas urbanas, lejos de las zonas urbanas, lejos. Esa es una política que se instala una estupenda ministra de Justicia que fue Soledad Alvear, Marigen Hall con su jefe de gabinete, a quienes yo respeto y la verdad que muchísimo porque las conocí. Yo trabajaba en Gendarmería, todo esto en ese tiempo, sí. Ivo. En el área de reinserción laboral, hicimos todo el diseño de las cárceles concesionadas. Y Arica, cárcel fiscal, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Valparaíso, cárcel fiscal, todas están fuera de los radios urbanos, a decenas de kilómetros. La última cárcel que se inaugura en Chile, que es una cárcel grandota, es la de Talca, en Panguilemo. Eso está varios kilómetros al norte de la capital del Maule e incluso varios kilómetros al interior de la carretera. O sea, esa es la regla. Es todo lo contrario a lo que dice el gobierno. En el caso de Santiago nos quieren imponer una excepción a la regla. Luego,
técnicamente, ¿corresponde entonces hacer una cárcel en el casco histórico? No corresponde. Lo normal es hacerla fuera. ¿Hay lugares para hacerla fuera? ¿Kilómetros del sector poblado más cercano? Sí, hay lugares. Luego, ¿esta es una cárcel, es una ampliación? No, no es una ampliación. Es una nueva cárcel. Yo trabajaba en el 94 en Colina 1, con oficina dentro del área penal. Había renunciado recién a Carabineros, me fui a trabajar a Gendarmería como civil. Y la primera labor que tuve fue jefe del área laboral interna de Colina 1. Se construye Colina 2, estaba terminado casi en ese minuto, y se inaugura, muralla con muralla. Son dos cárceles distintas. A nadie se le pasa por la cabeza decir que es una ampliación de la otra. Bueno, es que aquí sí es ampliación. ¿Cómo va a ser una ampliación si no es el mismo terreno? Son terrenos distintos, con roles distintos, antiimpuestos internos, etc. ¿Por qué hago este énfasis? Porque si es una cárcel nueva, que es lo que nosotros sostenemos, que es lo que sostuvo el gobierno regional también, misma opinión que nosotros, el proceso es completamente distinto. Entonces yo le recomendaría al Ministerio de Justicia que empiece a preparar el plan B. ¿Cómo van a estar cruzados de brazos, convencidos de que me van a ganar en tribunales, arriesgando la posibilidad de que yo gane, que yo creo que así va a ser, para 3 años más, 4 años más, no decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Yo supongo que el Ministerio, porque son dos personas muy inteligentes, tanto el ministro como el subsecretario, no tengo nada personal contra ellos, yo supongo que ellos están pensando cuál es el plan B en este minuto. ¿Y por qué no se ha podido reunir, pese a toda esta disputa? Porque no es un tema cualquiera el que estamos hablando. Son posiciones muy distintas y además es un tema muy importante, con una necesidad importante que tiene que ver con la seguridad, que es un sentir ciudadano también. Mire, hoy día me junté con el presidente Cárcel en una reunión que converso mucho con él. Y el presidente me dice, Mario, yo te pido que se reúnan. Bueno, si el presidente me lo pide, por supuesto que lo voy a hacer. ¿Usted lo va a invitar, va a promover esa reunión? No sé cómo se irá a dar. La verdad que el presidente me dijo hoy día, sería bueno que se junten, Mario, porque la verdad que yo también he dicho, ¿qué sentido tiene juntarme si me van a notificar? Porque se ha dicho, aquí no hay vuelta atrás. Pero ¿usted cree que hasta ahora solo lo han notificado? Sí, así ha sido. No, sí, así ha sido. Entonces el presidente me dice, sería bueno que escuchen los argumentos de ambas partes, a lo menos para que haya un diálogo. Quiero ser súper claro. Yo no voy a ceder en mi posición porque me parece que técnicamente es lo correcto, legalmente es lo correcto, es la misma posición que tuve en el gobierno anterior y no voy a cambiar de opinión. Y para la gente que dice, bueno, es necesario hacerla ahí, les quiero decir que uno, hoy día con sistemas telemáticos como el Zoom, el Meet y los demás, no es necesario tener la cárcel al lado del tribunal. Dos, en todo Chile se hacen fuera del radio urbano, Santiago no tiene por qué ser la excepción, y esta zona aquí, este barrio, está completamente saturado. Aquí hay 20.000 presos, poco menos de 20.000 en pocos kilómetros cuadrados. Eso no se da en ninguna otra parte de Chile y se da en muy pocas partes de Latinoamérica. El único caso que yo conozco es San Salvador, no hay más, pero la cárcel de San Salvador, tan famosa, está a 2 horas de la capital, a 2 horas. Y por lo tanto voy a seguir en la misma posición y claro, si este tema es para conversar, dialogar y explicarnos mutuamente, perfecto. También quiero ser súper claro, no hay compensación que valga, no hay mitigación que valga, porque hoy día este barrio ya sufrió con lo que tenemos y va a seguir sufriendo con lo que hay. La verdad que yo creo que no hay nada que le compense a las vecinas y vecinos de acá. Quiero decir que también es la misma posición que tiene mi colega alcalde Pedro Aguirre Cerda, que lo hemos conversado. Me dice, Mario, yo 100% de acuerdo contigo porque Pedro Aguirre Cerda está aquí cruzando la calle. Sí. Cruzando la calle. Y solo para terminar con este tema, para avanzar, hablar de la encuesta CEP también, los resultados, ¿se puede transformar esto en un tema político más que técnico? ¿Una discusión política en este momento? Mire, yo no voy a pelear con el ministro de Justicia en lo personal, con el subsecretario tampoco. No es algo personal entre ellos y yo, es una cuestión estrictamente técnica. Cada uno tiene un cargo político, a mí la ciudadanía me eligió para defenderlos en términos técnicos. Si yo creyera que esto técnicamente es lo correcto, no tengo nada que hacer. Creo que no es lo correcto técnicamente. Si yo creyera que no hay alternativa, no hay nada que hacer. Quiero decirle que estoy de acuerdo con el ministro y el subsecretario que hay una crisis urgente de solucionar, que necesitamos nuevas plazas. Yo estoy todo de acuerdo, salvo que el lugar no es este. Y lo único que yo le pido, y por esto cierro con esto, lo único que yo le pido al ministro y al subsecretario, que no hagan excepciones con Santiago, que nos traten igual que al resto de las comunas de Chile. Lo mismo que las ciudades de todo Chile. Nada más ni nada menos yo les pido. No, ni una cosita más. Sí, oiga, para cerrar, se nos acaba el tiempo, pero algo de la CEP. Hablemos, los resultados han mostrado señales de desgaste importante para el gobierno a poco andar, a solo 3 meses. ¿Usted cree que la ciudadanía está impaciente o el gobierno no ha sido capaz de hacerse cargo de las promesas que se hicieron en campaña? El gobierno tomó decisiones dificilísimas, duras e impopulares apenas asumió. Yo creo que eso tiene un costo. Y
uno las comparte o no, hay que reconocer que tomó decisiones complejas, como el tema del MEPCO, el combustible. Como ciudadano, comparte esa decisión. O sea, como ciudadano me hubiera encantado que el ministro de Hacienda pusiera 5.000 millones de dólares arriba de la mesa, pero yo le creo al ministro de Hacienda cuando dice que no solo no había plata, sino que nos dejaron en la situación fiscal, la peor situación fiscal en los últimos 30 años, endeudados. El ministro de Hacienda saliente pidió un crédito ahora en febrero. Yo no tenía idea que eso podía suceder. Si voy a entregar en un mes más el gobierno, ¿cómo se le ocurre pedir un crédito? Dicho usted de paso, yo espero que los parlamentarios de Chile Vamos recapaciten y se plieguen en la acusación contra Grau. Yo creo que, ojalá recapaciten, creo que están cometiendo un error tremendo. Objetivamente, el ministerio en el periodo anterior del ministro Grau cometió, digámoslo, errores, pero también infracciones que ameritan la acusación. Ahora, volviendo atrás. ¿Usted está de acuerdo con esa acusación? Absolutamente de acuerdo con la acusación. Sí, tiene sustento absolutamente. Es que, mire, nos van a acusar a todo el mundo. Bueno, no importa, es parte de la discusión que habrá en lo que viene, pero a todo esto. Es que vamos a perder votos para la reforma. Mentira, si nadie de los que defienda a Grau va a poner un voto en la reforma. Ni uno, no pierden un solo voto, cero. Toma medidas difíciles el gobierno, súper impopulares. Y claro, en el ABC de la política uno tiene varias posibilidades. Mira, sabéis que no lo hagamos, busquemos de dónde sacamos la plata, rebajemos, o hagámoslo, es lo responsable, hagámoslo ahora. El tema de la popularidad es un tema pasajero, lo recuperaremos con otras medidas. En seguridad, evidentemente, hubo un problema. No hay discusión que es ahí donde el gobierno no puede fallar. Creo que el subsecretario Neto hizo un gran trabajo. El presidente lo sacó porque el ministro es el que arma los equipos. Perfecto, eso se acata. Ahí es donde hay que mostrar ahora... ¿Es el principal error del gobierno en estos 3 meses? Es que es la urgencia más importante para la ciudadanía, junto, por supuesto, dolió el bolsillo, eso no está en discusión, ¿cierto? La ciudadanía quiere ahora ya medidas concretas en materia de seguridad y no se comunicaron bien porque hubo medidas concretas. Por ejemplo, las medidas en la frontera son concretas. Quizás había que comunicarlas mucho mejor. Y ahora veo al ministro Arrau bien desplegado. Yo quiero escucharle luego, oye, este es el listado de medidas que estamos tomando, porque él dice, bueno, hay una política nacional de seguridad. Sí. Y tiene toda la razón. Yo fui ministro de Defensa y yo hice la política nacional de defensa. Pero el plan de defensa cada gobierno lo va, ejecuta y lo arma en función de esa política nacional. Mario Desbordes, alcalde de la Comuna de Santiago, muchísimas gracias por haber conversado esta noche acá en CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias, Ivo. Nos quedan 2 temas que conversar, sí.